Es un placer saludarte como siempre. Te mando un abrazo donde quiera que estés. 5 pasos para arreglar una relación. La técnica del reinicio es el tema que hablaremos en este video. Vamos a comenzar. Cuando tú y tu ex terminaron la relación, ¿no deseaste que hubiera algún pequeño botón que pudieras haber presionado para retroceder en el tiempo? Antes de que la relación empeorara. ¿No hubiera sido conveniente que las partes más felices de tu relación estuvieran a un pasito de distancia? Por supuesto que sí. ¿Quién no, verdad? Desafortunadamente, esa no es una opción que se ajuste a la realidad. Las relaciones no funcionan así de mágicas. Arreglar una relación dañada o rota no sucede inmediatamente. Si deseas restablecer tu relación, rezar todos los días para sanar una relación rota no es suficiente. Va a tomar tiempo, estrategia y sobre todo compromiso. Primero debes reconocer que existe una brecha entre el momento en que ambos eran felices en la relación y el momento en que tu ex rompió contigo o decidieron terminar. Ayudar a las personas a volver con la persona que aman y perdieron es nuestra experiencia del día a día, y es por esa misma razón que quiero presentarte la técnica del reinicio en este video. Entonces, ¿cómo hacer que una relación funcione cuando toda esperanza parece haberse perdido? En la mayoría de los casos, el día que una persona decide dejar a su pareja no fue el día que decidió hacerlo. Puede haber sido el día en que lo hizo, pero la decisión de hacerlo estaba establecida previamente. Él o ella podría haber querido esto durante días, semanas o incluso meses. Es posible que también tú lo hayas sentido. Primero, ¿cómo arreglar tu relación o cómo crear una nueva relación con la misma persona? Te preguntas. Mucha gente de forma constante me pregunta lo siguiente: quiero recuperar a mi ex, quiero recuperar mi antigua relación, quiero recuperar mi antigua vida o simplemente preguntarme cómo arreglar una relación. Sin embargo, esto no es del todo simple de hacerlo. La relación que tuviste al final no es la misma con la que empezaste, y la que tuviste al final no funcionó. Entonces, decir que quieres recuperar tu antigua relación es incorrecto. Lo que realmente debes querer es una nueva relación con la misma persona. Quieres empezar la relación de nuevo, dejando atrás el equipaje de todo lo malo relacionado con las discusiones y el resentimiento. Lo creas o no, esto es realmente posible. La acción de reiniciar una relación con la misma persona es un concepto y plan de acción que se llama el botón de reinicio. Desafortunadamente, la técnica de reinicio no es una solución inmediata. Este método requerirá tiempo, estrategia y perseverancia, porque el pasado no se puede borrar. Pero si te dispones a trabajar en ello, puedes seguir adelante. Desde que estás aquí, ya diste el paso más grande. Te comprometiste a hacer lo que sea necesario para arreglar tu relación rota, y ahora te preparas para hacer lo que sea necesario y materializar ese deseo. 2. Debes darte cuenta de que no quieres recuperar tu antigua relación. Como te lo mencioné brevemente antes, el truco para volver con tu ex es darte cuenta de que no quieres recuperar tu antigua relación. A pesar de tus esfuerzos, o tal vez falta de esfuerzo, esa relación no funcionó, no fue satisfactoria para tu ex y probablemente tampoco fue muy satisfactoria para ti, ¿verdad? Algo en algún momento cambió para ti o para tu ex y uno de ustedes comenzó a tener dudas de la capacidad de ser feliz a largo plazo. Por lo tanto, si tratas de descubrir cómo reparar una relación rota, en realidad te estás inscribiendo en un fracaso inevitable. Si solo tratas de reavivarte con tu ex sin establecer la relación, obtendrás mucho más que solo a tu ex. También obtendrás todas las peleas que tuvieron, las lágrimas que derramaste, las cosas malas que se dijeron el uno al otro y el dolor que se hicieron sentir. Te vas a pelear en un mes y tu ex mencionará algo que hiciste 5 meses antes. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque no restablecieron la relación y más bien extendieron la relación vieja y rota de sus vidas presentes y a sus vidas presentes. Las razones que desencadenaron la ruptura volverán y el resultado, la ruptura, vendrá a relucir nuevamente. Esto se convierte en esas parejas que se separan y se reconcilian todo el tiempo. ¿Es eso lo que quieres? Te pregunto. ¿No, verdad? Pues bien, el paso 3, veámoslo ahora. 3.
¿Cómo hacer que una relación funcione, incluso si ya no te hablas con tu ex? Es importante recordar que este proceso puede ser doloroso a veces y requerirá mucha disciplina emocional, pero al final funciona. Si sigues los pasos, tus posibilidades de reconstruir con éxito tu relación, es decir, tu antigua relación, en una nueva y más fuerte, son muy altas. A su vez, podrás sentar las bases de la felicidad de por vida con la persona que amas y deseas. El silencio es tu mejor amigo ahora. Para reconstruir y restablecer efectivamente tu relación, debes aceptar el poder del tiempo. Así es, el tiempo es poder. ¿Por qué? Porque el tiempo es fundamental para cerrar los lazos de tu antigua relación a fin de dar paso al desarrollo de una relación nueva y más fuerte. Por ejemplo, comparemos esta etapa con tratar de hacer crecer un jardín en un campo lleno de malas hierbas. Lleno de hierbas malas. Para que podamos plantar un jardín nuevo y exuberante lleno de nutrientes consistentemente sostenibles, debemos asegurarnos de que la tierra esté libre de maleza y sea fértil. Este proceso lleva tiempo, ¿verdad? Si te apresuras, las malas hierbas que pasas por alto volverán a crecer y serán tan fuertes como las responsables de destruir el jardín o tu relación en primer lugar. 4. ¿Cómo reconstruir entonces tu relación centrándote principalmente en ti? El silencio. El silencio se refiere a cortar el contacto con tu ex. El ingrediente clave para que esto sea efectivo es el tiempo. El tiempo permitirá que tú y tu ex sanen. Tú y tu ex dejaron su última relación sintiéndose heridos. Tal vez las heridas sean psicológicas o tal vez sean emocionales. En casos extremos son físicas y en cuyo caso te digo que evites reavivar por completo a tu ex. No mereces este tipo de actividad en tu vida. Al implementar el silencio inmediatamente después de una ruptura, nos aseguramos de que esas heridas cicatricen y no dejen cicatrices en la mente y el corazón. Si sanan correctamente, tú y tu ex podrán reconectarse sin miedo ni resentimiento. Recuerda, como en nuestro jardín, es posible que no nos demos cuenta de que hemos apresurado las cosas hasta que sea demasiado tarde. Al principio, nuestro jardín se verá genial, pero con el tiempo esas malas hierbas volverán y cuando nos demos cuenta de que están allí, es posible que ya hayan causado daños graves. ¿Qué significa esto en términos de nuestra relación? ¿Te preguntas? Pues simplemente no te apresures. 5. ¿Cómo solucionar los problemas de tu relación que están profundamente arraigados? Quizás te preguntes, ¿qué hago o en qué me concentro con todo este nuevo tiempo? ¿O qué va a hacer o en qué se enfocará mi ex con este nuevo tiempo? ¿Y si lo usará para olvidarme? Las respuestas a esas preguntas son todas iguales. Eres tú. Durante este tiempo, concéntrate en ti, sobre mejorarte a ti y convertirte en una persona de la que tú y tu ex puedan confiar. Ese es el mejor enfoque para sanar las relaciones. Hay 2 razones por las que no deberías usar este tiempo para divertirte con tus amistades y holgazanear en el trabajo. 1. Tu ex encontrará esto poco atractivo. Como personas, nos atrae la ambición, el impulso y el éxito. Queremos que nuestras parejas hagan y logren cosas excelentes y se sientan realizados haciéndolo. Y 2. Si pasas el periodo de silencio de fiesta con tus amigos y bebiendo, el tiempo se moverá mucho más lento. 6. ¿Cómo empezar de nuevo en una relación aprendiendo a pensar como tu ex? Además de mejorarte tú con el fin de reparar una relación, dedica tiempo a concentrarte en los problemas subyacentes de tu relación. Trata de aprender cómo piensa tu expareja. Un gran ejercicio puede ser hacer una lista de los problemas que enfrentas con frecuencia en tu relación. Una vez que hayas escrito tu lista, trata de ver cada argumento desde la perspectiva de tu ex. Trata de imaginar cómo le hizo sentir. Si puedes aprender a pensar como tu ex, también puedes aprender a evitar peleas en el futuro. Aparte de todas las cosas increíbles en las que te estás enfocando para desarrollar un nuevo y mejorado tú, este periodo de silencio también le dará a tu ex la oportunidad de extrañarte de verdad. Como dice el dicho, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, ¿verdad? Además, cuando algo que teníamos nos es arrebatado abruptamente, de repente estamos desesperados por recuperar. Recuerda, rechazo es igual a obsesión. Bien, este es el final del video, pero queremos ayudarte. Estás aquí porque quieres recuperar tu relación, ¿verdad? Recuperar a la persona que amas.
pues hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita para que no cometas errores en el proceso. En la descripción de este video, aquí abajo, tienes el enlace al acceso directo inmediato. Como siempre es un placer, cuídate mucho. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Comenta y comparte y dale me gusta. Un abrazo y hasta el próximo video.